Hola, ¿qué tal? Bienvenido todo el mundo. Espero que hayáis pasado muy buena semana. Ya lo siento que tuve que cancelar el stream del último día, me encontraba un poco regular, de hecho no estoy todavía bien, pero bueno, lo suficiente como para poder hacer el stream de hoy. Así que bueno, pues voy a retomar lo que dije que iba a hacer la semana pasada, que dije que os iba a contar cómo hacer el tema de los static resource y por qué es interesante y cómo aplicarlos en nuestra aplicación de plantas para que se quede un poco más, pues como sería una aplicación real, ¿no? Y vamos a meternos en la parte de Lightning Web Components para móviles. Como siempre, si hay algún problema con la webcam, con la compartición de pantalla, con el audio, con lo que sea, porfa, decídmelo, ¿vale? Veo que no me ha escrito nadie por el chat todavía. No sé si es porque he hecho el cambio de día así de última hora y no hay mucha gente conectada o bueno, porque hay algún tipo de problema, pero cualquier cosa ya sabéis, me decís, ¿vale? Os quería comentar también que en el último stream estuvimos viendo el debugger para Apex y que se quedaron pendientes unas cuantas preguntillas. Tengo ya la mayoría de preguntas resueltas, pero me queda alguna cosita que no me funciona, que estoy ahí intentando a ver si averiguo la respuesta definitiva, ¿no? Entonces, por ese motivo, no quería liaros y contestar parte de las dudas hoy, parte de las dudas en el siguiente stream, y lo voy a dejar todo para el siguiente stream, ¿vale? Entonces, en el siguiente resolveremos las dudas del Apex Debugger que se quedaron ahí un poquillo abiertas y, bueno, seguiremos con la parte de Lightning Web Components para móviles porque supongo que eso no me va a dar tiempo a terminarlo hoy, ¿vale? Bueno, pues con eso voy a empezar compartiendo mi pantalla, que sería aquí. ¿Sí? ¿Me veis? Sí, sí, sí. Y vamos a trabajar en esta página de nuestra aplicación de plantas, que es la primera que hicimos, de hecho, ¿no? Si os acordáis, bueno, pues esto era la página en la que se mostraban las especies. Y lo primero que hicimos en cuanto a programación fue crear unos Lightning Web Components, que era el componente especie tile y el componente lista de especies, este de aquí, mediante los cuales vamos mostrando pues, las diferentes especies que hay en nuestro sistema. Yo, para hacerlo de manera pues, rápida, lo que hice fue utilizar imágenes externas. Es decir, esto de aquí no son imágenes que yo haya cargado en mi OR, sino que son imágenes externas que encontré por internet. ¿Y cómo lo hice eso? Lo hice con un campo fórmula. Vamos a irnos a el objeto y vamos a revisar cómo lo hicimos para que quede claro cuál es el cambio que vamos a aplicar hoy. Entonces nos vamos aquí a Object Manager, buscamos especies y por aquí teníamos un campo imagen URL, o sea, la URL de la imagen que quiero mostrar, que ya os digo, cogí unas imágenes cualquiera por internet, y el campo imagen, que era un campo fórmula. Esta es una forma, como un atajo para poder mostrar imágenes en las páginas estándar de Salesforce. Puedes crear un campo fórmula, ese campo fórmula, pasarle la URL de una imagen y pues mostrarla. Esto es una mala práctica, ¿vale? Porque esto sería el alt text de la imagen y aquí habría que ponerle algo que tuviera sentido, pero bueno, lo quise hacer así. ¿Vale? Lo más normal hubiera sido ponerle el nombrecito de la planta o lo que fuera de la especie. Entonces, eso, bueno, primero tiene una serie de problemas que es que aquí me están llegando pues imágenes que hay algunas que son más cuadradas que otras, ¿no? Y me queda ahí un poco feo. Luego esas imágenes, claro, tienen unos tamaños diversos, entonces a lo mejor pues me tarda en cargar la página porque las imágenes no tienen un tamaño adecuado para renderizarlas en una web. Y entonces lo que vamos a hacer hoy va a ser que en lugar de yo tirar de imágenes que me he encontrado por internet, vamos a crear un recurso estático que va a contener esas imágenes. Un recurso estático es un tipo de metadato de Salesforce
en el cual podemos almacenar pues imágenes, podemos almacenar código JavaScript y podemos almacenar código CSS típicamente, y que yo puedo utilizar en mis Lightning Web Components y también por supuesto en las páginas Visual Force, los Aura Components y todo eso, pero ya sabéis que yo me centro en la parte nueva. Entonces, bueno, pues vamos a ver dónde se gestiona esto de los recursos estáticos. Nos vamos al Setup y aquí en la parte de Home ponemos Static Resource. Y aquí ya me saldrían todos los recursos estáticos que yo tengo cargados en mi organización. Ahora mismo no tengo ninguno, porque no he creado ninguno, pero bueno, el otro día eché un ratillo, me bajé unas cuantas fotos de plantas de un banco de imágenes de este gratuito, que además es solo de plantas y me gustó bastante. La gente se ve que va haciéndole fotillos a sus plantas y las suben ahí para que tú las utilices de forma gratuita y tal, o sea que genial. Gracias, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo el banco, ya lo buscaré y lo pongo en los recursos, a ellos por dejarme utilizar sus imágenes. Y entonces hice una carpetilla que la tengo aquí en mi escritorio, una carpeta especies, a ver si la puedo enseñar bien, esto está un poco pequeño, y ahí creé una carpeta imágenes y ahí tengo las imágenes, vamos a verlo con la vista esta que tiene, a ver, sí, imágenes, con la vista esta que tiene el Mac, y aquí pues tengo imágenes de varias plantas que tienen todas ya el mismo tamaño y es un tamaño que es razonable para web, ¿vale? Las dimensiones serán 400 por 267, pues eso. Entonces están todas como lo diré, en 4:3, ¿vale? Y no pesan demasiado para poder subirlas. Entonces, ¿cómo haría un recurso estático? Bueno, un recurso estático puede ser desde un solo fichero a un zip, ¿vale? Para un conjunto de ficheros. Así que yo lo que haría sería, voy a comprimir mi carpeta de esta especies, que yo lo estoy haciendo con Mac y me está haciendo el zip con la herramienta que tiene Mac, pero lo puedes hacer igual perfectamente. Y esto va a ser lo que en mi caso va a ser el recurso estático. Ya os digo, podréis subir cada imagen en un recurso estático independiente, podréis subirlo, no sé, categorizado de forma diferente. Sí que es verdad que hay un límite que creo que son de 5 megas por recurso estático. Ahora lo buscamos, que no me acuerdo bien. Mira, hablan 2 personas por el chat, qué bien. Ya creía hoy que estaba hablando a la pared. Y digo, ojo, no, que se conecte alguien, por favor. Mira, me saludan por ahí Xcoquef, que dice hola, hola. Me saluda La Patata No Se Puede Poseer, me encanta tu nombre de usuario, está guapísimo. Y me saluda por ahí Insecto Dev. Bueno, también tu nombre está muy chulo, ¿eh? Espero que no vaya porque creas muchos bugs, sino porque los arreglas. Bueno, pues venga, entonces ya tengo ahí mi especies .zip con las imágenes que me estuve el otro día currando en Photoshop. Y para crear un recurso estático, bueno, pues yo lo voy a hacer desde el setup, pero todo lo que voy a hacer, o sea, todos los metadatos que se crean en Salesforce por la interfaz de usuario se podrían simplemente desplegar a través de Visual Studio Code y el Salesforce CLI, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa que lo voy a hacer así, pues porque me resulta ahí más sencillo. Los recursos estáticos, la verdad que siempre los hago así y luego me los bajo, ¿vale? Entonces, le vamos a poner de nombre, por ejemplo, especies sin más, ¿no? Que al final son las imágenes de las especies. La descripción no me hace falta. Y ahora vamos a seleccionar el archivo, que es este de aquí que hemos creado. Vale, y entonces me llega esta parte de aquí que me dice Caché Control. A ver si lo puedo poner un poquito más grande y que lo veáis. Me dice Caché Control Settings Control API Access. O sea, la configuración de caché controla el acceso por API. Dice, para restringirlo a que el cacheo solo se aplique al usuario autenticado, ponlo en privado y si no, ponlo en público. Esto no se entiende así muy bien, pero si nos vamos a la documentación, hay una parte que dice definiendo Static Resources y te lo explica un poquillo mejor, ¿vale?
y te dice, a ver, si lo pones privado, significa que va a haber un cacheo de esos recursos estáticos, pero va a ser solamente para tu usuario, ¿vale? Va a ser un cacheo a nivel de servidor y va a ser un cacheo que solamente va a ocurrir para un usuario de la hora independientemente y se guarda solamente para la sesión de tu usuario. Sin embargo, si lo pones público, dice que el static resource se va a cachear en el servidor de Salesforce y se va a compartir ese caching con otros usuarios de tu organización, con lo cual es mucho más eficiente, ¿no? Yo en mi caso, a ver, si tienes que mostrar imágenes, no sé, que van a cambiar más a menudo, que tienen que mostrar algo en tiempo real, pues a lo mejor sí que te conviene hacerlo privado, pero yo que voy a mostrar ahí 4 plantas, pues prefiero que haya un cacheo compartido por todos los usuarios, porque el poder entregar esos recursos estáticos pues va a ser a todos los usuarios que estén viendo mi aplicación, va a ser mucho más eficiente. Esta es la primera diferencia entre el método que estábamos empleando antes y el método que estamos empleando ahora. Si yo utilizo recursos estáticos, se hace un cacheo a nivel de servidor que es más eficiente. Si yo utilizo una imagen que está fuera de Salesforce, pues ya el cacheo tiene que ser a nivel de cliente, a nivel del navegador, el que haga el navegador. Entonces, bueno, pues voy a seleccionar aquí caché control público y lo voy a guardar. Entonces, yo normalmente como hago esto de los static resource, lo subo así y ahora en los metadatos me lo bajo. Esto me ha dado un error antes, no sé si es que... Vamos a ver si funciona. Vamos a irnos a Lord Browser. No sé si os acordáis, o bueno, si sois nuevos en el stream, os cuento de qué va esto de Lord Browser. Es una forma de ver todos los metadatos que tienes subidos en tu org, en la org que tienes conectada aquí con la herramienta de líneas de comando de Salesforce y que viene instalado con las extensiones de Visual Studio Code. Entonces está muy bien porque yo aquí pues puedo buscar mis static resources que deben estar por aquí, por la S. A ver, aquí, static resources. Fijaros que nada más abriendo lo que es la flechita ya me ha mostrado que tengo el static resource especies y me lo puedo descargar y lo puedo guardar ya como parte de mi código. Ya os digo, lo podría haber hecho al revés, pero a mí me resulta más sencillo así, en este caso que no estoy escribiendo código. Igual que con las páginas, por ejemplo, en Lightning App Builder, es mucho más fácil hacerlas con drag and drop, ¿no? Y luego descargarte los metadatos. Vamos a ver qué es lo que se ha descargado aquí. Tengo un static resource y fijaros, tiene aquí un fichero de metadato que define pues el caché control, justo el que habíamos creado, el tipo de static resource que es, si es un zip, si es un fichero de JavaScript, CSS, etc. Y me baja la carpeta. Ahora resulta que como yo he hecho la compresión con la herramienta de Mac, aquí me mete una información que no quiero, así que esta información pues directamente me la voy a cargar, que es algo que me mete el Mac automáticamente, y ya lo otro sí es lo que quiero tener, que son las imágenes de las diferentes especies que voy a tener en mi planta. Voy a hacer un deploy, porque he borrado la carpetilla esa Mac OS y quiero que esté bien en mi organización también. Y así está sincronizado lo que tengo yo en mi código local y lo que tengo en la org. Y con eso pues vamos a ver cómo tengo que cambiar yo mi código para poder utilizar ese static resource en mi Lightning Web Component. ¿Vale? Que bueno, ¿qué tal estáis los que estáis viendo por ahí? ¿Qué tal lleváis la semana? Que esto de los static resource lo conocíais. Es una cosa que es sencilla y que se suele estudiar al principio. Lo que pasa es que como no la había tocado, digo, bueno, pues la voy a tocar ahora mismo, que además le he dado así como un lavadillo de cara a la aplicación para otro proyecto que estoy haciendo y así os lo enseño, que me parece también una cosilla interesante. Si tenéis preguntas, dudas, lo que sea, me lo podéis decir siempre por el chat. Y
y si tenéis, dice Insecto Dev, dice, muy bien, como siempre cuesta un poco arrancar el lunes. Pues ya te digo, si cuesta, a mí también me ha costado un montón. Yo ya os digo, me encontraba muy mal la semana pasada, que por eso cambié el directo, porque tengo así como vértigos, como mareos, no sé. Y hoy me he levantado y he dicho, me muero, pero bueno, ya está. Yo para mí ya son las 4 de la tarde, ya me queda menos de día. Pero fuerza a todos para la semana, que se hace rápidamente y enseguida está ahí el fin de semana otra vez. Bueno, pues vamos a ver cómo utilizar mi Static Resource. Para eso tenía yo aquí abierta la documentación de Lightning Web Components y hay una sección que te explica cómo acceder a los Static Resources. La documentación de Lightning Web Components es magnífica. Hay información sobre casi todo, o sea que yo siempre os recomiendo que vayáis a la documentación oficial. Hay veces que hay blogs por ahí de clientes, de otros desarrolladores y todo eso que van un poquito más allá, pero en general es una documentación que está bastante bien, así como de otros productos o otras tecnologías no lo diría tanto, esta de Lightning Web Components está genial. Bueno, antes de que se me olvide, os voy a comentar que todo lo que estamos viendo hoy sería para cuando estás utilizando lo que es, estás desarrollando aplicaciones sobre la plataforma de Salesforce. Pero no voy a hablar de Experience Cloud. Experience Cloud es una de las nubes que tiene Salesforce, que antes se llamaba Communities, que te permite como crear una comunidad precisamente, ¿no? Para tener una interfaz con usuarios externos de tu organización. Pues por ejemplo, si tú eres Coca-Cola, pues sería la forma de crear una comunidad de Coca-Cola para la que la gente se registre y te cuente las Coca-Colas que se toman, por ejemplo, ¿no? Y en ese caso hay una cosa que se llama Salesforce CMS, que es más avanzado que los Static Resource, es un CMS propiamente dicho y sería lo adecuado para gestionar cosas como imágenes y otros tipos de recursos estáticos cuando se está trabajando con Experience Cloud. ¿Qué ocurre? Que yo eso no lo voy a tocar, ¿vale? Porque yo estoy siempre tocando plataforma de Salesforce. Esto está loco, perdón. Pero bueno, que sepáis que existe y que si estáis trabajando con Experience Cloud, le echéis un ojo a Salesforce CMS para el tema de los recursos estáticos. Yo sigo con lo que serían los recursos estáticos base. No hemos mirado lo del límite de Static Resources, que eso no sé si me viene por aquí. Sí, mira, dice un solo recurso estático puede tener hasta 5 megas en total y una organización puede tener hasta un total de 250 megas de Static Resources en total. Entonces, esto es una limitación que tenéis que tener en cuenta y pensar en ella antes de decidir qué solución también tomáis, ¿vale? Si tener un sitio externo en el que guardáis las imágenes, etcétera, o si os vale con lo que te da Salesforce para almacenar Static Resources. No sé si este es un límite que se llama duro o un límite blando, porque hay algunos límites que tú hablas con Salesforce y te los aumenta, ¿vale? No estoy segura de si se puede aumentar o no. Pero bueno, ahí tenéis. Para el ejemplito que estamos haciendo nosotros funciona perfectamente. Entonces, ¿cómo accederíamos a los Static Resources? Bueno, pues lo que se hace es importar el recurso de la referencia a la cual le hemos subido. Nuestra referencia en este caso sería el resource URL, o sea, este sería el nombre que le hemos puesto al Static Resource. Y luego el namespace, que en nuestro caso, como estamos subiendo el Static Resource nosotros, no hace falta ponerlo, ¿vale? Y luego el nombrecito. Resource URL es algo fijo, ¿vale? Esto es una palabra fija que se pone ahí. Y el Resource Reference es el nombre del Static Resource. Eso es. Vale. Y luego pues hay que hacer ahí una serie de, una vez importado, si es una imagen pues es tan fácil como utilizar
utilizar la imagen y ya está, ¿vale? Para mostrarla, por ejemplo, en un campo imagen. Y si es un fichero JavaScript o un fichero CSS, habrá que cargarlo con otra plataforma que se llama Platform Resource Loader, que eso estará por ahí en algún lugar, que no sé por qué no viene aquí. No viene aquí, pero bueno, luego lo podemos buscar. Vale. Entonces, claro, yo he cargado ahí unas imágenes, pero me falta una cosa muy importante, que es el poder indicar en mi aplicación con qué especie va cada imagen, porque antes eso lo he hecho gracias a una URL que yo metí aquí. O sea, si me iba a ver, por ejemplo, el detalle de la especie aloe vera, aquí le metía la image URL y hacía el campo fórmula y así me salía la imagen, muy sencillo. Pero si utilizo un static resource, pues claro, de alguna manera le tengo que decir que el registro aloe vera corresponde con la imagen aloe vera que tengo metida en el static resource. Entonces, para no liarme con lo otro que tenía, lo que voy a hacer es crear un nuevo campo. Voy a crear aquí un nuevo campo. Vamos a editar el objeto. Y nos vamos a campos y relaciones y voy a crear un nuevo campo de tipo texto que va a ser el nombre de la imagen. Image name va a ser el nombre de que tiene la imagen en el static resource. Vamos a poner, pues no sé, no creo que tenga más de 20 caracteres. Le damos a next. No me hace falta que me lo incluya en todos los perfiles. Lo voy a meter solamente en el System Administrator para que sea más fácil. Me dice si lo quiero añadir al layout. Vale, no lo estoy utilizando, o sea que me da igual. Y ya tendré ahí mi campito ese, image name, que lo tendré que rellenar con el nombre que sea. Entonces, por ejemplo, me voy otra vez, bueno, tengo aquí el aloe vera, ¿no? Esto, bueno, claro, no me va a incluir el campito, como he dicho, porque esto no es el page layout, lo tengo que incluir yo porque esto era una página que yo había montado con el App Builder. Vamos a ello. Aquí había incluido yo los campos utilizando lo que se llama Dynamic Forms, que es algo que salió recientemente, que es pues mucho mejor que los page layouts de toda la vida, porque te permite mover campitos, añadirles filtros y todo eso, que esto ya lo vimos en los primeros capítulos. Y por no liarla mucho, pues voy a poner el campito justo aquí debajo de la URL. Estos serían alternativas, ¿no? Entonces en una aplicación real no me haría falta tener todo esto que estoy añadiendo, simplemente con tener el nombre ya me valdría. Pero bueno, lo voy a añadir. Entonces, voy a ver, por ejemplo, el aloe vera, pues este es el nombrecito de la imagen, ¿no? aloe-vera.png. Pues lo voy a guardar tal que así. aloe-vera.png. Voy a guardar alguno más, a ver qué más especies me salían aquí. Jazmín, menta. Vale. Pues a ver, el jazmín. Vamos a ver qué foto tiene. Pues jasmine.png, muy fácil. Y la menta mint.png. Pues muy fácil también. Aquí. La menta. Hemos dicho que es mint.png. Guay. Vale. Pues venga, pongo esas tres así simplemente para que hagamos el ejemplo. ¿Qué nos falta ahora? Pues modificar nuestro Lightning Web Components. Nuestro Lightning Web Components, que mostraba cada imagen de forma independiente en un tile, se llamaba Species Tile. Vamos a abrirlo. Y aquí, bueno, pues lo que hacíamos era mostrar la imagen
con su image URL, que era simplemente esa que nosotros pegábamos del exterior. ¿Cómo lo vamos a hacer con recursos estáticos? Bueno, pues lo primero que vamos a tener que hacer es importar aquí arriba los recursos estáticos, y para eso me voy a copiar de la documentación el codiguito porque es más fácil. Entonces, vale, voy a copiar, por ejemplo, esto de aquí y vamos a llamar, bueno, primero nuestro recurso estático lo habíamos llamado especies, vale, y este va a ser, por ejemplo, lo vamos a llamar species resource. Species resource, sí, me parece bien. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular aquí? Claro, esa imagen, esa nueva URL de imagen que tenemos que calcular, que tiene que utilizar el static resource, ya no es un campo directo como este de aquí que yo pueda referenciar en el HTML del componente. Entonces, lo que voy a hacer es crearme un getter, ¿vale? Un getter, ya sabéis que los getter son como propiedades que tú puedes referenciar en el código HTML y que se recalculan cada vez que alguno de los elementos que se están utilizando aquí dentro de la implementación del getter cambia. Entonces, por ejemplo, aquí cada vez que cargásemos una nueva especie, este getter devolvería un nuevo valor y eso haría que se re-renderizase el componente. Es lo que me apetece tener, ¿no? Quiero tener un get image URL from static resource, por ejemplo. Ese va a ser el nombre de mi propiedad que está definida por un getter. Y aquí vamos a calcularla, ¿no? Entonces, lo que me dice la documentación es que, por ejemplo, si el static resource fuera solamente una imagen, en el get logo directamente lo puedo poner así. Pero claro, el nuestro era como un conjunto de imágenes, ¿no? Entonces tenemos que hacer más bien algo como esto que estamos viendo aquí. Poner la referencia al static resource, luego la carpetita que yo había creado, que creo que se llamaba images también. A verlo. Uy, aquí me ha pasado algo raro, porque me sale especies, images. Esto no debería estar así. Aquí me sobra, si os fijáis, me sobra un nivel porque tengo dos carpetas especies. Esto, vamos a hacer una cosa. Hago así, me cargo esta carpeta. Eso ha sido algún error con la compresión que he hecho yo. No pasa nada. Le voy a despegar de nuevo. Pero bueno, ya sabéis, el recurso estático se llama especies y tengo una carpeta de imágenes que esa me la creé yo. Pues nada, pues perfecto, tengo que hacer algo así, ¿no? Entonces yo aquí tendría que hacer algo como devuélveme la referencia a mi static resource más images más el nombrecito de la planta, de la imagen. ¿Y dónde estaba el nombrecito de la imagen? Pues en especie.image name le hemos llamado, ¿no? Le hemos llamado image name, me parece. Ahora, ¿qué ocurre? Vale, esto... sí, exactamente. ¿Qué ocurre? Que esto lo puedo poner más bonito con JavaScript utilizando una cosa que es la sintaxis. Se llama string. No me acuerdo ahora cómo es, ¿vale? Cómo es el nombre de la funcionalidad específica, pero os digo en qué consiste. Consiste en que tú formas los strings de otra manera que es mucho más eficiente, que es pones una coma de estas al revés cuando empieza el string. Si tienes que referenciar una variable dentro del string, pones el $, abres llave y cierras llave. Y ya no concatenas, sino que ya montas el string como si fuera todo un conjunto. Y esto que también es una variable que quiero referenciar, pues lo mismo. El $, abro llave y cierro
llave y al final tengo que cerrar ese string que estoy creando. Es decir, con la coma esta rara al principio y la coma esta rara al final, yo puedo montar el string de forma que esta concatenación se haga en tiempo de ejecución. Se supone que es mucho más performance, mucho más eficiente y que es también más resistente con respecto a cross-site scripting y problemas de este tipo. Entonces siempre recomendable hacerlo así. A ver si me sale cómo se llama la funcionalidad. Si alguno de los que estáis conectados se acuerda cómo se llama esta funcionalidad en JavaScript, por favor que me lo diga. Template literals, gracias, muchas gracias. J y R. Sí, muchas gracias. Lo vamos a buscar aquí. Es JavaScript Template literals. Ahí está. Muchas gracias, J y R. Ya sabéis que J y R es un tío o una tía que sabe mucho JavaScript. Bueno, pues dicho esto, ya se supone que esto me debería medio funcionar, ¿no? A no ser que me haya equivocado en algo. Creo que sí. Vale, me falta una cosa, que en el HTML todavía estoy utilizando la image URL, que era el campito fórmula ese que tenía por ahí. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlo y hacer que me muestre esa propiedad que he definido a través del getter. Y ya está, voy a desplegar mi componente y a ver si me funciona. O me he equivocado en algo. Vale, pues parece que me ha funcionado. Y vamos a ir ahora aquí a la paginita. La tengo aquí, Species Explorer, y voy a actualizar refrescando. Vale, bueno, algo ha hecho, pero como veis, algo que no está bien porque no me lo está cargando. Así que vamos a debuguear, a ver qué pasa aquí con el Chrome Developer Tools, que para mí es de las mejores herramientas que hay para desarrollo web. Entonces, si yo vengo aquí a ver el elemento, fijaros que me pone que el src es resource no sé qué, no sé cuánto, y al final me pone undefined. Ese undefined es que no me está cargando bien el nombrecito de la imagen. Y sé por qué no me lo está cargando bien. ¿Vale? Sé que no me lo está cargando bien porque yo aquí estos datos, el dato de la especie, me lo estaba trayendo, o sea, una propiedad API que está seteando el padre. El padre es el componente lista. Ese componente lista se está trayendo las especies llamando a un método de Apex. Y yo en ese método de Apex, si no incluyo el image name, como es lógico, no lo tengo incluido porque es algo que acabo de añadir ahora mismo, pues si no lo incluyo, nunca me lo va a devolver y por tanto me va a dar ahí undefined. Así que voy a abrir ese método de Apex. Bueno, vamos a ver primero el componente lista, que efectivamente aquí, como lo hacíamos, era que rellenábamos la lista de especies llamando a getFilterSpecies, y eso está en especies service. getFilterSpecies. Efectivamente, pues aquí falta el image name. ¿Vale? Voy a desplegar. Voy a hacer otra cosa mientras. Me voy a bajar del Lord Browser ese nuevo campo que he creado para guardarlo en mi sistema de control de versiones, ¿no? Porque si no se va a quedar todo ahí desincronizado. Eso está Custom Objects, está en especies. Encontraré algún día. Y por aquí tiene que haber un nuevo campo, que no sé por qué no viene por orden alfabético, ¿verdad? De hecho no lo veo, pero bueno, me voy a bajar el objeto entero y ya está. Esto no haría falta si tienes activado el source tracking en la OR. Es decir, si estás trabajando con una Scratchor, no te hace falta.
porque el push y el pull sincroniza todo automáticamente. Y si tienes activado, o sea, si estás trabajando en una sandbox, puedes activar el source tracking para que lo que tienes en la sandbox y lo que tienes en tu local se sincronice automáticamente y puedas utilizar los comandos de push y pull en lugar de estar todo el rato haciendo retrieve y deploy como estoy haciendo yo. Lo que pasa es que yo estoy trabajando en una developer y ahí sí que no está disponible, ¿vale? Si no lo hubiera creado. Vale. Y me dice error. No such column, ¿dónde está? No such column, image name on entity species. Pues esto seguro que he puesto el nombre mal. Vamos a ver. Seguramente el nombrecito lo haya puesto tal que así. Vamos a intentar desplegar. A ver si me sube. Bien. Y entonces lo tengo que cambiar también en el código de mi componente para que esté correcto. Y lo voy a desplegar también. Perfecto. Genial. Pues vamos a ver ahora si me carga esto las imágenes del static resource. Bien. Vale. Pues ya se han cargado, ¿vale? Y ya como veis, bueno, las otras porque no he puesto la referencia ni nada, pero se queda así bastante. O sea que genial. Eso es lo que os quería enseñar de los static resource. Bueno, os doy una pista. No sé si alguno vais a ir al Trailblazer DX, que es en marzo, pero el motivo por el que he estado trabajando en esto es porque va a haber un reto, un challenge, que va a ser con esta aplicación añadirle una pequeña cosita, ¿vale? Va a ser el challenge de Lightning Web Components, añadirle nada, una cosilla para que te pongas allí con el ordenador y trabajes un poco Lightning Web Components. Entonces, si vais allí, acordaros de mí, ¿vale? Bueno, muy bien, pues esto es lo que quería contar de los static resource. No sé si tenéis dudas. Supongo que es bastante fácil de seguir, no es algo muy complicado. Y dicho esto, pues voy a pasar a la segunda parte que vamos a ver hoy, que sería empezar a hablar del tema de Lightning Web Components para móviles. Bueno, las aplicaciones de Salesforce, bueno, Salesforce en general está diseñado para que se pueda utilizar en móviles perfectamente, ¿vale? De hecho, si os bajáis la aplicación tanto de Android como de iOS, que es Salesforce Mobile App, o sea, buscaréis Salesforce, desde ahí os podéis conectar a vuestras organizaciones y todas las aplicaciones de Salesforce están diseñadas para que funcionen bien en móviles. Si yo ahora mismo entro en esta OR desde la Salesforce Mobile App y le echo un ojo, seguramente no se vea mal del todo, porque muchas de las herramientas que estamos utilizando están también pensadas para que todo sea responsive y que todo trabaje bien en móviles. Por ejemplo, estamos utilizando los Base Components, pues los Base Components están diseñados para funcionar bien en móviles. Estamos utilizando el Lightning Design System, el Lightning Design System también está pensado para funcionar bien en móviles. Estamos utilizando páginas que hemos montado con el App Builder, también está pensado para que funcione bien en móviles. Pero una cosa es que se vea bien y otra cosa es que esté especialmente diseñada esta app que yo he montado para ello, ¿vale? Que no la he diseñado porque de momento ni siquiera la he mirado, o sea, no me he metido a mirar. Entonces, lo que me gustaría enseñaros en este y en otros futuros capítulos es cómo podemos aprovechar algunas funcionalidades extra que te da Salesforce para hacer tu aplicación mucho más potente en móviles. No sé, por ejemplo, ahora mismo en esta página veo 3 columnas. Pues en móviles seguramente me gustaría ver una. No sé si con la funcionalidad que me viene por defecto voy a ver una. Creo que sí, ¿vale? Porque esto lo hice con un Lightning Layout y es un Base Component y me lo va a hacer responsivo por defecto. Pero a lo mejor quiero implementar funcionalidades un poco más avanzadas
que necesite un poco de código para ellas y que pueda hacer que funcionen de manera ligeramente diferente en móvil para que la experiencia de usuario sea muchísimo mejor, ¿vale? La experiencia de usuario en móviles. No sé, pues lo típico que tienes aquí a lo mejor una letra muy chiquitilla y dices, bueno, pues en móvil no quiero que se muestre esta letra porque es muy chiquitilla y no se ve bien, o quiero que en móvil se muestre con otro tamaño de letra mayor. Hay componentes que son responsivos por defecto, es decir, si yo me voy, vamos aquí por ejemplo, a la página de detalle de especies en App Builder, y os voy a mostrar alguno de ellos. Vale. Si yo utilizo un list view, ¿vale? Y yo el list view lo coloco en una sección grande, el list view se va a ver de esta manera que ahora mismo se está precalculando. Sin embargo, si yo el list view lo coloco en una sección pequeña, fijaros que se ve diferente. Eso es porque es responsivo por defecto, está diseñado para funcionar diferente en móviles. Bueno, pues tú, como desarrollador, puedes detectar. Primero puedes detectar si la aplicación está funcionando en un móvil o en una tablet o en un desktop, ¿no? En un escritorio. Y ya cambias tus componentes en base a eso. Pero también incluso puedes ir más allá y detectar si tu componente se está utilizando en una región pequeña o en una región grande, porque a lo mejor incluso te interesa hacerlo responsivo no solamente para móviles, sino para la gente que utiliza tus componentes para montar pantallas, ¿no? ¿Se entiende eso, verdad? Vale, pues todo eso lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, lo primero que habría que hacer para hacer una aplicación personalizada disponible para móviles, me deje ir esto para atrás, sí, cancelar, no quiero guardar nada. A ver, ahí sí, es que le tengo que dar al if. Vale, lo primero que habría que hacer es configurar la propia aplicación para que esté disponible para móviles. Entonces nos vamos aquí al setup, nos vamos al App Manager, busco mi aplicación, que era esta, le doy a editar. Y por aquí, en algún sitio, aquí, en opciones de la aplicación, me dice Supported Form Factors, ¿vale? Un form factor es el tamaño que tiene la pantalla donde se está viendo tu aplicación. Es decir, puede ser tamaño desktop, puede ser tamaño teléfono y está por ahí también tamaño tablet. Vais a ver que hay alguna inconsistencia en cuanto a los form factors en Salesforce, porque aquí solo tenemos desktop y teléfono y en otros sitios vamos a tener también tablet. Pero cuando esto ocurre, se supone que phone incluye el form factor tablet, ¿vale? Entonces, pues yo ya la tenía activada. Esto es porque cuando la creé, yo ya pensé, bueno, pues ¿por qué no la voy a activar para desktop y para phone? Pero sería un paso que hay que tener en cuenta, ¿vale? Luego, los Lightning Web Components hay que también, bueno, no hay que, pero es recomendable indicar en su metadata file, en su fichero de configuración, si lo quieres activar o hacer disponible para algún form factor en específico. Por defecto, si no pones nada, van a estar disponibles para móviles. Pero Salesforce te recomienda que lo indiques porque así, como siempre decimos, el siguiente desarrollador que venga y vea tu código va a saber cuál era tu intención con respecto a ese componente. Si tú querías realmente que se renderizase en un form factor o no. Y para eso os voy a enseñar unas slides que tengo de una charla que di en el Dreamforce del año pasado, que era precisamente de este tema. Y por aquí tenía yo
efectivamente explicado cómo funcionaba esto, ¿vale? Bueno, aquí os dice básicamente lo que yo os he dicho, que si no está definido, a ver, no es exactamente lo que os he dicho, porque yo os he dicho, por defecto está soportado, no es eso, ¿vale? Lo que pasa que las páginas que siempre solemos crear, que son las páginas de tipo aplicación y las páginas de tipo registro, por defecto soportan el large and small form factor. Y la homepage solamente soporta el large. ¿Por qué? Porque la homepage no se visualiza en la aplicación móvil, solamente se visualizan las páginas a nivel de aplicación y las páginas a nivel de registro. Entonces, si no pones nada, pues tanto el large como el small form factor, large es desktop y small phone, teléfono, va a estar soportado. Pero la buena práctica sería yo ir a mi metadato y incluir esto de aquí. Incluir esto de aquí. Mi componente soporta estos form factors, entonces pues lo voy a hacer, ¿vale? Para que quede claro que ese componente ha sido diseñado y se ha pensado en que soporte el form factor small. Entonces voy a copiar esto de aquí y aquí en el componente, por ejemplo, no vamos a trabajar en toda la aplicación, pero vamos a trabajar en la página esa de en la página esa en la cual estábamos mostrando la lista de especies con el filtro y todo eso, pues vamos a intentar trabajar en esa página un poquillo para que quede mejor en WordPress. Entonces, mirad, así es fácil, ¿no? No solamente le digo que está disponible para páginas de tipo aplicación, sino que le estoy diciendo que está disponible para verse en form factor grande y form factor pequeño. ¿Qué ocurre si yo aquí solo pusiera large? Pues que cuando yo abra esa aplicación desde la Salesforce Mobile App, desde la aplicación móvil de Salesforce, simplemente no me va a salir ese componente, no me va a dar ningún error ni nada, sino que ahí no va a aparecer. Y esto pues es perfectamente válido. Va a haber veces que voy a tener unos componentes que son a lo mejor más avanzados o más complicados y que no tiene sentido que se vean en el form factor pequeño. Entonces, esto sería una de las primeras cosas a hacer. Bueno, la segunda cosa a hacer después de añadir el soporte a nivel de aplicación. Vale. ¿Qué más? A ver, vamos a seguir viendo las slides porque ahí lo tenía todo muy bien explicado. Vale, esto es lo que os he contado, que hay componentes que por sí solos son responsive. Por ejemplo, este componente de aquí, que es el componente, ¿cómo se llama? Cosas. Para atrás. Y voy a abrir la página esta. Ese componente que os he dicho se llama Highlights. Vale, no me sale aquí porque es una app page, pero en una record page sí que me saldría ahí un componente que se llama Highlights y es específicamente este de aquí que os estaba enseñando, pues también es responsive porque se quedaría así en móvil, ¿vale? Sabéis lo que es una app responsive, ¿no? Es que cambia la experiencia de usuario, tanto la visual como la interactiva, cuando se ve en móvil para que sea más usable, más fácil de usar. Y esto pues es algo que nosotros en nuestros componentes personalizados podemos cambiar. Entonces, ¿cuál es mi herramienta número 1 por la que tengo que empezar a cambiar el look and feel de mi página o de mi aplicación en Salesforce? El App Builder, ¿vale? Porque en App Builder tenemos una serie de funcionalidades que me van a permitir trabajar con mi aplicación en los diferentes formatos.
La primera funcionalidad que tendríamos que mirar es esto de aquí. Esto se llama Device Switcher, el cambiador de dispositivo. A ver, me dice InsectoDev que la música se subió un pelín de más. Muchas gracias, pues la voy a bajar. Espero que así vaya mejor, ¿vale? Ahora me decís... Muchas gracias por avisarme. Gracias, te lo agradezco muchísimo. Vale, pues lo que decía, tenemos aquí el Device Switcher. Entonces, con el Device Switcher podemos ver cómo funcionaría, bueno, cómo se visualizaría nuestra aplicación en diferentes dispositivos. Fijaros, pues aquí ya tengo algo mal, porque esto me está diciendo cómo se ve mi aplicación en phone y no se está viendo bien, ¿vale? No se están viendo los componentes como yo quisiera. Y yo creo que esto es porque yo le metí ahí un poco de custom CSS y me cargué lo que es el sistema de layout que se supone que viene. Pero bueno, eso lo podemos arreglar tranquilamente. Puedo ver cómo se ve en tablet, en una tablet así en portrait. Aquí no se ve mal, ¿no? Parece que no se ve mal. Lo podemos ver en tablet landscape, que sería tal que así. Vale, no, es que estoy viendo lo de la música, pero ahora creo que ni se oye la música, ¿no? Porque no veo moverse la barrita del sonido. Espero que no esté molestando. Y ya os digo, esta sería primera herramienta de configuración y que me ha demostrado que yo he hecho algo mal cuando he creado la aplicación de primeras, ¿vale? Seguramente será porque le puse a esto un tamaño fijo de no sé cuántos píxeles y eso sea una mala práctica. Yo para el CSS soy malísima, pero malísima, porque con el CSS he ido aprendiendo a trompicones, ¿vale? No era, yo venía de backend y CSS pues no ha habido, o sea, no he hecho un curso de CSS que desde cero te expliquen, pues esto va así, ¿no? Y luego encima creo que es una de las cosas más difíciles que hay para aprender, porque ha evolucionado muchísimo en los últimos años, ¿no? Y a lo mejor hay 25 formas de hacer las cosas y hay formas más antiguas y formas más nuevas. Y las formas más nuevas por debajo están haciendo lo antiguo y no sé, como que no soy muy buena en el CSS, pero bueno, eso ya lo miraremos y lo arreglaremos juntos, de hecho. Y bueno, pero me sirve para hacer una primera evaluación de cómo está mi página, ¿vale? ¿Qué más tengo aquí? Pues resulta que cuando yo le doy clic a un componente, por ejemplo, una de las cosas que podemos añadir son visibility filters, que ya lo estuvimos viendo, y estos visibility filters se pueden añadir según form factor. Entonces, bueno, en esta página a lo mejor no tiene mucho sentido porque solo tengo un componente, pero imaginaros, a ver, voy a borrar esto un momento, voy a poner aquí, pues yo qué sé, el chatter, ¿vale? Voy a poner aquí el chatter. Y además voy a cambiar la página para que en lugar de tener una región tenga una región de cabecera y un sidebar a la derecha. Venga, lo vamos a hacer así. Vale. Entonces ahora vamos a imaginar que yo tengo el chatter aquí y luego mi otro componente aquí, ¿no? ¿Veis? También me está funcionando mal porque lo del fix width ese que metí pues no debería de ser así porque me estoy cargando el layout fluido que se supone que esto debería tener. Bueno, lo que os decía, imaginaros que tengo este componente y ahora este componente pues yo no lo quiero ver en móvil. Entonces lo que puedo hacer es añadirle un filtro de visibilidad y decir que solamente lo quiero ver, a ver si me acuerdo cómo era esta, si el device form factor es desktop, ¿vale? Solo quiero que se vea este componente de aquí si el form factor es desktop y lo mismo puedo añadir con los visibility filters de los campos. Puedo añadir un filtro de visibilidad a un campo específico que quiero que solo se muestre en desktop. O sea, ya de por sí el App Builder me dan muchísima versatilidad sobre qué es lo que quiero que se vea en móvil
¿Y qué es lo que quiero? Que se vea en desktop. O sea, genial, me encanta. Por ahí dice, la patata no se puede poseer, dice, el CSS es un invento del diablo. Ya te digo que sí, ¿eh? Ya te digo que sí. Yo, a ver, poco a poco voy mejorando, pero de verdad que es una de mis asignaturas pendientes. Pero bueno, todos tenemos asignaturas pendientes y vamos mejorando poco a poco. Vale, ¿y qué otra cosa os quería contar yo de... Sí, de esta página? Que hay otra cosa más. Lo que pasa que esto, mira, ni os lo recomiendo, ¿vale? Hay una cosa aquí que es Activation, que ya directamente lo que puedo hacer es activar diferentes páginas. ¿Dónde está? Settings. Vale, no es en este tipo de páginas, es en el tipo de páginas de registro. Vamos a ver una página de registro aquí. ¿Vale? Vale, lo que os digo, esta funcionalidad que os voy a decir solamente funciona para páginas de tipo registro, o sea, que muestran los registros de detalle y todo eso. Le dais aquí a Activation y aquí yo tengo asignada que esta es la página que funciona por defecto para mi OR. Podría simplemente asignar esta página para este registro a nivel de aplicación, pero hay una... Vale, no es esto lo que os quería enseñar, me estoy liando. Un momento. Un momento. Que me he liado. Voy a editar la página de nuevo. Voy a editar la página y vamos a ver si encuentro lo que yo quería. Lightning Experience. Y Mobile Navigation. Que yo creo que esto lo han cambiado. Creo que lo han cambiado, ¿eh? Porque antes me permitía activar una página solamente para móviles, ¿sabes? Como lo que os he enseñado de la aplicación, pero a nivel de página. Y ahora creo que ya no me deja, porque esto dice, añade esta página al Mobile Navigation Menu, pero esto es simplemente que este es el menú de navegación que hay por defecto en la Salesforce Mobile App y que tú lo puedes configurar añadiendo esta página, pero no es lo que os he comentado, lo que os quería comentar. Vale. Dice InsectoDev. Creo que es en la parte de asignar la aplicación. Luego le das a siguiente y ahí te pregunta. Sí, pero, o sea, tú te refieres que cuando estoy aquí en la aplicación, en el App Manager, ¿no? App Manager. En el Edit Page dices. A ver. Creo que es en la parte de asignar la aplicación. Luego le das a siguiente y ahí te pregunta. Vale. Vale, ya te entiendo. No, pero no me ha preguntado. No me ha preguntado. No pasa nada. Lo miro el próximo día y os lo digo. Ya os digo, yo creo que antes se podía asignar páginas por record type. Dice en la página de registro. Vamos a ver. Ya, última prueba. Gracias, InsectoDev. Activación. Dice que si la asigno como aplicación, como página por defecto de mi aplicación, aquí está. Muchas gracias. Mira, pues ya sabéis, InsectoDev sabe también un montón de Lightning y de Lightning Building. Muchas gracias. Vale, pues lo que os digo. Claro, entonces en estas páginas las podéis ya asignar
por form factor. Entonces yo podría tener una página entera que solamente me funcione para desktop y una página entera que solo me funcione para phone. O sea, tener dos páginas diferentes para enseñar mi registro, una para desktop y otra para phone. Lo que pasa que yo creo que con eso al final duplicas un poco el trabajo, ¿no? Porque, o sea, yo creo que primero intentaría tener una sola página y configurar la página con las cosas que hemos visto, con lo de los filtros de visibilidad y el poder, bueno, luego vamos a ver cómo poder configurar los componentes en sí por código, ¿no? Y ya si eso no te funciona y quieres tener dos páginas totalmente diferentes, bueno, pues hacerlo de esta otra manera. Pero me parece un poco matar moscas a cañonazos, porque al final no creo que sea tan diferente lo que quieras mostrar en móvil de lo que quieras mostrar en desktop, ¿no? Y al final son pues dos páginas que mantener. Entonces, bueno, yo eso ya os digo, no lo utilizaría tanto, pero está ahí y se puede utilizar. Muchísimas gracias InsectoDev, que nos lo ha solucionado. Y así es mucho más fácil porque ya se queda en este vídeo y luego no tenéis que estar a andar buscando dónde está la solución en el vídeo siguiente, ¿no? Entonces, bueno, ya por hoy lo voy a ir dejando porque ya llevo una horita, que es lo que hago que dure el stream. El siguiente día os seguiré con esto, o a lo mejor he hecho un ratillo con las dudas del Apex Debugger, que ya os digo que me queda nada, tengo una reunión hoy con la Product Manager para ver si soluciono lo que no me funcionaba de los checkpoints. No sé si os acordáis, que hay algo raro, porque a ella sí le funciona y a mí no, entonces hay algo raro en mi configuración que no estoy viendo. Y seguiremos con esto también, ¿vale? Vamos a intentar un componente ya hacerlo también responsive por código, que es lo más interesante así desde el punto de vista de desarrollo. Y nada, chicos, ya esta semana este va a ser el stream, ya streamearé la siguiente semana, la del 20 de febrero. Así que muchísimas gracias por conectaros a todos, muchísimas gracias por la ayuda a InsectoDev, a La Patata No Se Puede Poseer, a JR y a Xcoquep, y por hablarme en el chat. Y nos vemos el próximo día. Un abrazo.